No existe un pleito entre los mexicanos y las Fuerzas Armadas. En todo caso, existe por parte de la delincuencia la necesidad de presentar a los soldados, marinos y pilotos militares como los malos de este trágico y terrible cuento. Sí, de un cuento donde los únicos que salimos perdiendo somos los mexicanos. A ver, mientras más insistan en que los militares son quienes abusan, quienes secuestran o bien quienes tienen el poder para afectar a la sociedad, entonces más mexicanos podrán corroborar que no es así. La realidad es otra. Los militares no son quienes frenan el progreso de una localidad. Al contrario, donde existe una instalación militar, existe desarrollo económico, social y por supuesto de seguridad y protección para quien ahí vive. Los militares no son quienes deciden quién gobierna un país, un estado o bien un municipio. Los militares no eligen el Congreso, mucho menos jueces o ministros. Los militares no hacen leyes y por lo mismo tampoco se les puede responsabilizar por los resultados de quien no ejerce la autoridad o quien no cumple con las leyes. Las Fuerzas Armadas lo que intentan es generar las fortalezas para que quien gobierna lo haga primero pensando en sus gobernados. Lo hacen para dar fortaleza a quien intenta hacer guardar lo que la Constitución manda, a pesar de que no corresponde jurídicamente a los militares demandar cuando no se cumple. Eso corresponde a la nación. Los militares fortalecen a México a pesar de que no queda claro quién debe demandar a los gobernantes cuando no cumplen con su responsabilidad. A pesar de que los militares aportan mucho para que no siga este país deteriorándose, no es la naturaleza de ellos adentrarse en la imposición de la ley. Al contrario, las Fuerzas Armadas trabajan para y por los mexicanos. Trabajan por México, nunca en su contra. En el México de hoy, pocos, muy pocos, creen en las campañas que escatiman la labor militar. A las pruebas se remiten y de ellas son los niveles de confianza que la gente tiene en sus soldados de tierra, mar y aire. Esto es Cadena de Mando en Milenio. Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Juan Ibarrola. Gracias.